Estás escuchando Cineterapia, el podcast donde exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología. En esta conversación, junto a la psicóloga Pilar García y el cineasta Carlos Dithborn, analizaremos películas que tratan temáticas relacionadas a la psiquis humana y a las relaciones interpersonales. Te invitamos a Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván. Bienvenidos a este quinto episodio de Cineterapia. Yo soy Carlos Dithborn. Y yo soy Pilar García, y en este episodio continuaremos explorando la conexión entre el cine y la psicología, específicamente en la década de los 80. En nuestro episodio anterior exploramos la década de los 70 y analizamos películas claves como La Naranja Mecánica, Una mujer bajo influencia y Taxi Driver, entre las más conocidas. Notamos cómo el cine de esa época reflejó y cuestionó temas como el control social, la libertad individual, el deseo reprimido y la alienación. Mucho de lo que el cine retrató en los 70 era reflejo de las transformaciones que la psicología experimentaba, destacando la consolidación de la terapia cognitiva y el auge de la psicología feminista, antecedentes relevantes para la continuidad histórica en la década de los 80, de la que hablaremos en este episodio. Full Metal Jacket. I want my opera house! I want my opera house! Say hello to my little friend! I am not an animal. Je regarde devant moi et le monde se lève devant moi. I am a human being. Here's Johnny. Help me. Please, help me. Sin duda, los 80s fueron un periodo de cambios significativos en la sociedad y el cine rápidamente se encargó de reflejar la conducta humana a través de sus historias. Los 80s comienzan con un clásico del terror psicológico, la película El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela homónima de Stephen King. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. That's right. El Resplandor utiliza la historia de Jack Torrance, un hombre con un pasado de abuso de alcohol y problemas de ira, para examinar cómo el aislamiento, el estrés y el entorno pueden influir en la salud mental, y en este caso llevando a la paranoia y a la psicosis. La psicología ambiental, que se empezó a desarrollar en esta década, habla precisamente de cómo influye el entorno en la conducta humana. Jack Torrance es un escritor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel muy alejado en la alta montaña, para ocuparse del mantenimiento del lugar mientras se encuentra cerrado al público. Al poco tiempo de haberse instalado allí, junto con su esposa y su hijo, Jack empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Además, el hotel parece tener una influencia perturbadora que se manifiesta a través de alucinaciones, sueños y encuentros sobrenaturales. I killed you and Danny. You did this to me. Didn't you? I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. La película sugiere que Jack no es solo víctima de las fuerzas sobrenaturales del Hotel Overlook, sino también de una amenaza interna, de un lado oscuro que se manifiesta a través de la propensión a la violencia y el deseo de controlar a su familia, reflejando un trastorno latente de conducta. La película puede ser interpretada desde un punto de vista psicoanalítico que sugiere que Jack está luchando contra sus propias fuerzas internas y que el hotel representa la manifestación de sus miedos y deseos autodestructivos más profundos. Here's Johnny. El Resplandor es una reflexión sobre la oscuridad que puede existir dentro de nosotros mismos, de la fragilidad de la mente y la importancia de la salud mental.
Otra película de 1980 que aborda la influencia del entorno sobre el individuo y su desarrollo psicosocial es El hombre elefante, de David Lynch. Esta película, que está basada en hechos reales, nos presenta la vida de Joseph Merrick, un hombre con deformidades físicas que vive en la Inglaterra victoriana. Life is full of surprises. Ladies and gentlemen, the terrible Elephant Man. La historia del hombre elefante explora temas como la identidad, la alienación y el estigma social. Merrick enfrenta un profundo rechazo por su apariencia, lo que plantea preguntas sobre la percepción de la normalidad y cómo la sociedad trata a aquellos que son diferentes. Además, la relación de Merrick con su médico, el Dr. Treves, es fundamental. Esta dinámica refleja el deseo humano de conexión y el impacto del trauma en las relaciones interpersonales. I'm not an animal. I am a human being. En el contexto de esta película podemos nombrar la teoría del desarrollo psicosocial propuesta por el psicólogo Erikson. Este marco teórico describe 8 etapas, desde el nacimiento hasta la vejez, en las que los individuos atraviesan conflictos psicológicos. En cada una de estas etapas aparece un desafío o conflicto principal que hay que resolver para continuar con una evolución saludable. También fue finalmente en los 80 cuando la terapia cognitivo-conductual se consolida como la alternativa más eficaz en el tratamiento de los problemas emocionales. De esta manera, los estudios de algunas psicopatologías experimentan un gran avance en esta década, sobre todo en lo relacionado con la depresión y la ansiedad, y a la vez se empieza a desarrollar el estudio de las terapias de pareja y grupales. I'm doing all this because I have one dream. The opera. The great opera in the jungle. Y avanzando en la década, en 1983 se estrena Fitzcarraldo, de Werner Herzog, la historia de un hombre obsesionado con llevar la ópera a la selva peruana. Además, también es un estudio sobre la colonización y la explotación. We're gonna drag that ship over the mountain, and the bears are going to help us. How in hell are you going to do that? Just like the cow jumped over the moon. Aquí, la obsesión de Fitzcarraldo puede interpretarse como un reflejo de la locura creativa. Su empeño por lograr lo imposible pone en evidencia la lucha entre la ambición y la realidad. La psique de Fitzcarraldo se ve afectada por su entorno, mostrando cómo el contexto puede influir en la salud mental y en las decisiones de una persona. I want my opera house! I want my opera house! Como contexto histórico, recordemos que la década de 1980 estuvo fuertemente marcada por el alzamiento de un nuevo conservadurismo liderado por figuras como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que promovió políticas neoliberales en lo económico con énfasis en la privatización y la desregulación. Y ya que Fitzcarraldo está ambientada en el Amazonas, otro aspecto importante del contexto mundial fue la crisis económica que afectó a América Latina en la década de 1980 debido a la deuda internacional. Si bien la deuda latinoamericana ya había comenzado a manifestar problemas en la década de los 70, fue en 1982 donde llegó a su punto climático. Una película que aborda indirectamente la crisis política y económica de los países latinoamericanos es la iconográfica Cara Cortada o Scarface de 1983 y que fue interpretada por Al Pacino y dirigida por Brian De Palma. So what do you call yourself? ¿Cómo se llama? Antonio Montana. Where'd you learn to speak the English, Tony? In school. And my father, he was from the United States. Vale la pena recordar que esta es la segunda versión cinematográfica de Scarface, ya que la primera es de 1932 y estaba inspirada en la vida del gángster estadounidense Al Capone. Con un definido protagonista antihéroe, Scarface de 1983 es un retrato brutal del ascenso y caída de Tony Montana, un inmigrante cubano en Miami que se convierte en un poderoso traficante de drogas. La película aborda temas de ambición desmedida, violencia y la búsqueda del sueño americano. La psicología de Tony se ve marcada por su entorno violento y su deseo de poder. Además, su adicción a las drogas refleja un intento de escapar de la realidad y de la presión de su estilo de vida. Here's to the land of opportunity. We do business together a long time. I know the street
And I'm making all the right connections. Tony Montana es un buen ejemplo del antihéroe de los 80, donde se presenta a un protagonista lleno de defectos, con cualidades cuestionables o directamente negativas y repudiables socialmente. A diferencia de un héroe clásico, en el caso de un antihéroe es muy común encontrar personajes narcisistas o con rasgos psicopáticos, como es el caso de Tony Montana en Scarface. Si bien la segunda mitad de la década de los 80 se caracterizó por el auge del conservadurismo, con tensiones políticas, sociales y económicas, también se caracterizó por sus importantes avances tecnológicos y culturales, ya que en esta década se introdujo el video casero, los primeros computadores personales y se comenzaron a desarrollar las primeras redes que darían el origen del Internet. Esos avances tecnológicos fueron inmediatamente incorporados por la investigación científica y por la psicología. Durante la segunda mitad de los 80 comenzaron a utilizarse los ordenadores y a explorar los posibles usos de la inteligencia artificial, pero sobre todo en la investigación y en la recopilación y análisis de datos extraídos en las entrevistas y test de los pacientes. Esto permitía una evaluación estadística a gran escala y un seguimiento más exhaustivo de cada caso. Así fue que para mediados de los 80s surgen varias películas de ciencia ficción que exploraban el posible conflicto entre la tecnología y la naturaleza humana y su evolución. Y en particular podemos nombrar dos películas del director David Cronenberg, Videodromo de 1983 y La Mosca de 1986. La película La Mosca fue basada libremente en el cuento homónimo de George Langeland de 1957 y la película de 1958 del mismo nombre, y explora el horror psicológico a través de la transformación física y moral de Seth Brundle, un científico que experimenta con un dispositivo de teletransportación que lo lleva a sufrir una transformación física y mental que lo hará sentirse ajeno a sí mismo y a su entorno. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. Con respecto a la historia tratada en La Mosca, podemos también nombrar otro de los avances psicológicos más relevantes de esta década, que fue el inicio del estudio de la psicología evolutiva y que se fundó con la intención de comprender la evolución y el desarrollo de la mente humana. Partía de los fundamentos de Darwin en el origen de las especies y se interesaba por la biología y por cómo las predisposiciones psicológicas del individuo influyen en su comportamiento. Las investigaciones iban dirigidas a entender cómo la mente humana se adapta al entorno y el desarrollo que experimenta a lo largo del tiempo. You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh no. What's happening to me? Am I dying? Help me. Please, help me. La transformación de Brundle en un híbrido hombre-mosca no es solo un efecto visual, sino una metáfora de la pérdida de identidad. La degradación física representa la pérdida de su humanidad, mientras que la transformación moral refleja la pérdida de su control y su relación con el mundo. La película funciona como una advertencia sobre los peligros de la tecnología y el análisis psicológico se centra en la pérdida de identidad y las consecuencias de la ambición desmedida. Mientras que en los países desarrollados la tecnología se insertaba profundamente en la cotidianidad, muchos países latinoamericanos y sudamericanos venían enfrentando graves crisis económicas que se entrelazaron con la proliferación de dictaduras militares en diversas regiones. Estos regímenes autoritarios se caracterizaron por violaciones sistemáticas de derechos humanos, utilizando el terrorismo de Estado, la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones y las ejecuciones extrajudiciales. Aunque el concepto clínico de trastorno de estrés postraumático había comenzado a estudiarse a principios del siglo XX, fue en la década de los 80 cuando se reconoció formalmente. Este hecho se debe sobre todo a estudios en veteranos de la Guerra de Vietnam, supervivientes del Holocausto y víctimas de violencia estatal y de desastres naturales. El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que se desarrolla después de vivir o presenciar un evento traumático, como un accidente, un desastre natural, una agresión o una guerra. Las personas con este trastorno experimentan síntomas que pueden continuar durante años y que les dificulta tener una vida normal. Para mediados de los 80 aparecieron varias películas que trataban el estrés postraumático como consecuencia de la guerra y de los regímenes autoritarios. Una de ellas es la película de Oliver Stone de 1986, Salvador. Today, chaos has descended on tiny El Salvador in Central America. Un drama bélico basado en la experiencia real de un fotoperiodista estadounidense que cubre la violencia
violencia y los abusos cometidos por los escuadrones de la muerte del ejército salvadoreño. La siguiente película de Oliver Stone, y que se estrenó ese mismo 1986, también explora el impacto psicológico de la guerra, la pérdida de los valores morales y la desilusión del conflicto bélico. Somebody once wrote, "Hell is the impossibility of reason." That's what this place feels like. Hell. Estamos hablando de Pelotón, que narra la historia de un joven soldado que, tras alistarse voluntariamente, se une a un pelotón en la frontera de Camboya en 1968, donde debe lidiar no solo con el combate contra el Viet Cong, sino también con las tensiones morales y psicológicas dentro de su propio pelotón, dividida entre las posturas opuestas de los sargentos. I think now, looking back, we did not fight the enemy. We fought ourselves. And the enemy was in us. Para la segunda mitad de los 80, el cine antibélico criticaba duramente los conflictos armados, presentando la guerra como algo inútil y mostrando las consecuencias trágicas, la devastación humana y los costos personales. Algunas de estas películas humanizan al enemigo, cambiando de esta forma la percepción del público sobre la guerra. Se enfocan en la realidad cruda y visceral y a menudo en contraste con las narrativas heroicas del cine bélico más convencional. Otra película emblemática de los 80s y que cae en la categoría de cine antibélico es Full Metal Jacket o La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, y que fue estrenada en 1987. I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. You will not like me, but the more you hate me, the more you will learn. La primera parte de la película está ambientada en la base de entrenamiento y muestra la deshumanización que viven los conscriptos a través del brutal entrenamiento a manos del sargento. La segunda parte sigue a los Marines en los combates urbanos de la guerra de Vietnam y las implicancias físicas y psicológicas que les conlleva. Otra película que aborda el trastorno de estrés postraumático es Adiós a los niños, la película francesa de 1987 dirigida por Louis Malle. Es un drama histórico autobiográfico que aborda temas como la inocencia, la traición y la valentía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Explora la amistad entre dos jóvenes estudiantes de un internado católico francés mientras descubren la dura realidad del Holocausto. Con un tono más poético y existencial también está Cielos sobre Berlín, también llamada Alas del Deseo o Wings of Desire, una película de fantasía romántica del director Wim Wenders sobre dos ángeles invisibles que observan y escuchan los pensamientos de los habitantes de un Berlín dividido. El ángel, Damiel, se enamora de una trapecista y decide renunciar a su inmortalidad para poder experimentar el mundo físico, como el sabor del café, el tacto de la piel o la alegría de la compañía humana. Damiel siente envidia de la finitud, una idea clave en la psicología existencial de Sartre o Heidegger. Para él, la vida humana es valiosa precisamente porque es limitada, implica riesgo y está llena de emociones impredecibles. La película muestra que la experiencia humana es deseable no a pesar de su sufrimiento, sino también por él. Aber manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. I can't see you, but I know you're here. I feel it. Otro aspecto interesante de la película es que los ángeles escuchan monólogos internos de las personas que viven con ansiedad, culpa, soledad, desesperanza y confusión existencial. Presenta a Berlín como una ciudad donde cada individuo lleva un mundo interno intenso y frágil. Esto refleja el ruido mental continuo que forma parte de la experiencia de todos los individuos, lo que conocemos como pensamientos intrusivos que aparecen de forma constante en nuestra mente. Los ángeles aquí funcionan como metáforas de la compasión. Escuchan y observan estos pensamientos sin juzgarlos, como una figura cercana al terapeuta que acompaña más que dirige. La película combina escenas en blanco y negro desde la perspectiva de los ángeles y con escenas en color para el mundo humano, creando un contraste visual impactante y una atmósfera poética. Además, se estrenó poco antes de la caída del muro de Berlín, lo que añade una capa de significado a su ambientación en una ciudad dividida. Y llegando hacia el final de la década de los 80s, cerraremos hablando de Rain Man o El hombre de la lluvia.
course, I'm an excellent driver. He lets me drive slow on the driveway. There's only 28 miles on the odometer since I drove it a week ago last Saturday. It should be more than 28 miles. What is this? Who is this guy? Raymond is your brother. My brother? I don't have a brother. Este film de 1988 nos presenta la relación entre dos hermanos, uno de los cuales es autista. Aunque el autismo se estudiaba desde principios del siglo, fue en la década de los 80 cuando se hicieron mayores esfuerzos por comprender el espectro. Por un lado, numerosos estudios demostraron que no se trataba de una condición rara, como se consideraba hasta entonces, sino que había una prevalencia mucho mayor en la población general. Of course, I'm an excellent driver. You know how to drive? Yeah. Raymond! You never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. Además, se definieron los criterios diagnósticos para su identificación, enfocándose en los déficits en la interacción social, el lenguaje y la conducta repetitiva. Y además, se establece el autismo como un trastorno generalizado del desarrollo. El hombre de la lluvia fue fundamental para entender la percepción del autismo en la sociedad y para aumentar la visibilidad del autismo en los medios. A través de la relación entre Charlie y Raymond se exploran temas de empatía, comprensión y la importancia de la conexión humana. La emotiva representación de Raymond muestra que la diferencia no es sinónimo de incapacidad. Esta película es muy representativa de la época, ya que para fines de los 80 fue cada vez más común ver el uso de la psicología en la gestión de conflictos y la resolución de problemas. En estos inicios, la intención era más de gestión que de prevención o abordaje en el largo plazo, pero comenzaron a usarse herramientas de mediación, negociación y comunicación en diferentes ámbitos como el familiar, el jurídico o en las organizaciones. Sin duda, la década de 1980 nos dejó un legado cinematográfico que no solo entretiene, sino que también desafía nuestra comprensión de las emociones y de las relaciones. Os invitamos a escuchar nuestro próximo episodio, donde revisaremos la década de los 90, un periodo lleno de avances en el terreno de la psicología, y también comentaremos las películas que exploraron en esos años la complejidad de la psique humana. ¡Hasta pronto! Esto ha sido Cineterapia, el podcast donde exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología. Te esperamos junto a la psicóloga Pilar García y el cineasta Carlos Didborn en la siguiente entretenida conversación de Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván.